Bienvenidos todos a esta nueva clase. Digo nueva porque ya habíamos comenzado con otra materia. No obstante, es la primera clase que estamos teniendo, la primera clase de esta materia nueva que le llamamos el Reino de Dios. Continuamos, ya hemos dado una materia completa. Y hoy comenzamos con esta nueva materia que la llamamos el Reino de Dios y tiene 13 capítulos. Tiene 13 capítulos. Ustedes ya han recibido, todos los que están debidamente inscritos, han recibido el material de estudio en sus correos electrónicos de esta materia que consta de 13 capítulos. Hoy, en esta primera clase, nos toca desarrollar los tres primeros. En el capítulo 1, que le hemos titulado Maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. El capítulo 2, que vamos a hablar un poco del endemoniado gadareno, y por qué Jesús cruzó el mar de Galilea y se fue al otro lado, a la otra orilla. Acuérdense que dice la otra orilla, se fue a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. ¿Por qué hizo semejante travesía? Y nosotros decimos, fue por una sola persona. Bueno, algún motivo nuestro Señor tiene que haber tenido. Y el capítulo 3, una lección que vamos a llamar el camino, la verdad y la vida. El plazo, ahí tenemos el cronograma, usted lo tiene en pantalla, cronograma de realización y envío de los trabajos prácticos. Esta materia, el Reino de Dios, tenemos hasta el 28 del 4, o sea, hasta el domingo que viene, toda la semana, hasta el domingo inclusive, para mandar los tres trabajos prácticos de estos tres capítulos de esta clase que vamos a ver hoy. Entonces, acuérdense que no es resumir los capítulos, no se trata de resumirlos, se trata de su opinión personal, qué le impactó, qué le sirvió, para qué le sirvió, o sea, 10, 15 renglones de cada capítulo, diciendo, bueno, esto me sirve para tal cosa, o me impactó, o aprendí algo de esta lección. De eso se trata, es una opinión subjetiva, o sea, depende de cada uno de ustedes, no es un resumen de lo que yo escribí, sino qué impactó o qué aprendieron cada uno de ustedes. Entonces, hasta el 28 del 4 tenemos ahí en pantalla, usted tiene indicado, el plazo para enviar los tres trabajos prácticos de las tres lecciones que vamos a ver hoy. El gran tema de esta materia, siempre le hago como una frase, algo que sintetice el tema de cada materia. ¿Se acuerdan? La materia 1 era la motivación. En esta materia, el gran tema de todos los 13 capítulos es el verdadero arrepentimiento bíblico, la verdadera fe bíblica y la Torá de Yahweh, nuestro Dios. El verdadero, y lo tiene en pantalla, usted lo está leyendo, el verdadero arrepentimiento bíblico, la verdadera fe bíblica y la Torá de Yahweh Dios. Es el tema central de estos 13 capítulos que vamos a estudiar en esta materia. Entonces, ya empezamos con el capítulo 1, ahí lo tiene usted en pantalla, el nombre Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, y ya nos ponemos, porque tenemos mucho para hablar hoy, muchísimo, y ya nos pasaron 7 minutos desde que empezamos, así que tenemos que recuperar esos 7 minutos porque hay mucho para trabajar, mucho para estudiar, mucho para hablar. Ahí me acomodo para estar bien, ahí está, y vamos entonces a comenzar con este capítulo número 1 de esta materia que hemos llamado el Reino de Dios. Entonces, le llamamos Maestro, haciendo qué cosas heredar en la vida eterna, y esta es una pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Un rabino. ¿Qué es un rabino? Un fariseo. ¿Se acuerdan que en esa época había varias sectas rabínicas? Estaban los fariseos, los saduceos,
los esenios, etc. La principal secta rabínica, o sea, de intérpretes de la ley, eran los fariseos. Y son los únicos que han sobrevivido hasta hoy. Hoy usted cuando ve a un rabino con las patillas largas, el sombrero típico y la vestimenta típica, bueno, es un descendiente, es un fariseo, es un descendiente de los fariseos de la época de Jesús, que es la única secta rabínica que persistió, subsistió a lo largo del tiempo. Entonces estamos hablando de eso, que un intérprete de la ley, o sea, un rabino, un fariseo, habló con Jesús y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosas o qué cosa heredaré la vida eterna? Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el 29, usted busca en su Biblia, tranquilo, ahí lo tiene, tiene su Biblia, Lucas 25 del 10, Lucas 10 del 25 al 29, usted va a encontrar esta lectura. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí está la pregunta que le da el título a este capítulo. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nosotros a una hora después de tanto tiempo que hace que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que vamos a congregarnos a la iglesia, etc., todavía hoy a muchos les sorprende la respuesta. Ellos hubieran dado otra respuesta. Otra respuesta. Usted piense, si a usted le preguntan hoy, a ver, pastor, líder, maestro, anciano de la iglesia, miembro de la iglesia, lo que usted sea, la función que usted esté cumpliendo dentro de la iglesia, y le digan, a ver, pastor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Usted qué le va a contestar? Interesante, ¿no? Usted le va a contestar, reciba a Cristo en su corazón. Una respuesta posible. Otro puede decir, a ver, ¿qué? Levante la mano y pase al frente, que vamos a orar por usted para que reciba la vida eterna. Otro va a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otro, y así sucesivamente podemos mencionar diferentes cosas que diferentes personas, siervos de Dios, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, responderían ante una pregunta de esta naturaleza. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y por eso hemos encabezado esta nueva materia que se llama el Reino de Dios, hemos iniciado esta materia con este capítulo, porque necesitamos saber eso. Necesitamos saber qué es el reino de Dios. El reino de Dios es donde habitan, donde están aquellos que pertenecen a ese reino y que por pertenecer a ese reino tienen vida eterna. Usted tiene vida eterna. Yo tengo vida eterna según las promesas de la palabra de Dios. Así que esta pregunta es clave para comenzar con esta materia. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta de Jesús, a ver, versículo 26, lo leo y después vamos a desarrollarlo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Sorpresa, no esperábamos esa respuesta. ¿Cómo lees? ¿Estás leyendo bien? ¿Cómo es tu hermenéutica? ¿Estás leyendo lo que está escrito ahí o estás inventando? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de Jesús es, no, eso no es. La vida eterna se recibe de otra manera. No. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es interesante que la respuesta de Jesús del versículo 28, usted tiene su Biblia ahí, no la cierre porque vamos a seguir leyendo, pero la respuesta de Jesús del versículo 28 es, bien has respondido. Bien has respondido.
nosotros pensaríamos que nunca hubiéramos respondido lo que respondió Jesús. Jesús dice, ¿quieres tener vida eterna? Bueno, ¿qué está escrito en la ley? El otro le dice, ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesús dice, bien has respondido, de esa manera vas a heredar la vida eterna. Es una sorpresa para muchos este pasaje, porque yo sé que las enseñanzas que muchas veces hemos recibido nos han creado en nuestra mente fortalezas mentales, fortalezas, en el Antiguo Testamento se le llama a una ciudad amurallada, con murallas y vigías y todo lo demás. Y muchas veces las estructuras religiosas crean en nuestra mente ese tipo de fortalezas, bien defendidas por murallas y vigías que no se vaya a infiltrar nada, ni aún la palabra de Jesús. Las ciudades, las fortalezas religiosas ni siquiera dejan entrar las palabras de Jesús. Yo he escuchado durante decenas de años, llevo decenas de años dentro de la iglesia, más de 60 años, y he escuchado infinidad de veces decir cosas que son diferentes a las que dice Jesús. Es como que hay una contraposición entre lo que nosotros hemos aprendido y hemos afirmado por años, y cuando Jesús dice semejante cosa como la que acabamos de leer, decimos no, debe estar equivocado. Jesús, el Hijo del Dios viviente, debe estar equivocado. Entonces vamos a estudiar un poquito estas palabras y después vamos a seguir viendo qué pasó con la parábola que Jesús contó acerca de quién es el prójimo. La pregunta que este doctor de la ley, que este intérprete, que este fariseo, que este rabino le hizo a Jesús, inclusive dice que se levantó y dijo maestro, o sea, inclusive reconociéndolo como rabino, un rabino le vino a hacer una pregunta a Jesús y empezó su conversación reconociendo a Jesús como rabino. Reconoció su autoridad rabínica, su autoridad de intérprete de la ley. Un intérprete reconociendo la autoridad de Jesús como intérprete de la Torá. Es muy interesante. Jesucristo tuvo una posición muy interesante, que es la que nosotros deberíamos adoptar. A cada pregunta, a cada interrogante que nos hagan o que nosotros mismos nos formulemos, debemos buscar la respuesta siempre a través de las Escrituras. Siempre a través de las Escrituras. Jesucristo hizo lo mismo. La respuesta está en las Escrituras. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Qué está escrito en la Torá? Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo lees la Torá? ¿Cómo interpretas la Torá? Era un intérprete de la Torá, así que le hace las dos preguntas. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Y cómo interpretas la Torá? Él le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y la respuesta del maestro, de Jesús, el rabino, fue que en la misma ley encontraría la respuesta. En la misma Torá encontraría la respuesta. Siempre y cuando la interpretara correctamente. Porque la Torá es la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, pero hay que interpretarla correctamente. De eso se trata. Entonces, el intérprete de la Torá, el rabino, respondió correctamente, tomó nada más dos textos. Tomó Deuteronomio 6:5 y tomó Levítico 19:18. El primero de los versículos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Perfecto. Y en Levítico, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, firmado yo, Yahweh. Interesante, el intérprete de la ley tenía claro la Escritura. Cuando Jesús prometió, haz esto y vivirás, no estaba mintiendo.
No podemos pensar que estaba mintiendo. Usted no piensa eso, yo tampoco. A veces, alguna vez ha quedado alguna duda flotando en el aire, pero no podemos pensar semejante barbaridad. Jesús dijo, haz esto y vivirás. El hombre, el intérprete de la ley, respondió pretendiendo parecer ignorante. ¿Y quién es mi prójimo? Él era intérprete de la ley. Él dijo, amarás al Señor tu Dios en Deuteronomio, y en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después se quiso hacer el ignorante. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? En respuesta a esta pregunta, Jesucristo le relató la parábola del buen samaritano. Antes de leer la parábola, les quiero decir que prójimo significa próximo, cercano. Prójimo significa próximo, cercano. Entonces, establecer quién es nuestro prójimo nos determinará a quién debemos amar como a nosotros mismos, para hacer eso, para amarlo y vivir. Es decir, para heredar la vida eterna. ¿Está bien la propuesta? ¿Se entiende la propuesta? Establecer quién es nuestro prójimo es tan importante porque amando a nuestro prójimo vamos a heredar la vida eterna. Así que es fundamental que determinemos quién es nuestro prójimo, a quien debemos amar. Y esta es la propuesta para este primer capítulo. Entonces, vamos a seguir leyendo la lectura que veníamos leyendo, donde Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Acuérdense, descendía. ¿De dónde? De Jerusalén a Jericó. Descendía. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, otro que desciende, ¿ven? De Jerusalén a Jericó. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, tome nota de esto, vendó sus heridas, echándole dos cosas, aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces vamos a analizar frase por frase esta parábola del buen samaritano. En primer lugar dice un hombre era el que descendía, un hombre. Bíblicamente, ¿a qué se le llama hombre? Bíblicamente la palabra hombre es Adán. Adán, el nombre de Adán, el marido de Eva. Adán y Eva. No sé por qué está traducido con N, Adán, porque en el original hebreo es Adam, con M, Adán. Y la palabra Adán significa hombre, genérico, humanidad, humanidad toda, el plural de hombres, humanidad. En este caso se trata de un hombre judío, es decir, una persona elegida por Dios para pertenecerle como parte del pueblo, de un pueblo que Dios lo declaró su especial tesoro. Sí, un hombre, la humanidad, Adán. Adán, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. En la época de Jesús era sabido el peligro que significaba ir por ese camino de Jerusalén a Jericó. Ese camino se llamaba camino de sangre en la época de Jesús. Camino de sangre. El camino que iba de Jerusalén hasta Jericó se llamaba camino de sangre, por lo peligroso que era, porque estaba lleno, estaba infectado de ladrones que atacaban a los transeúntes. Y se llamaba camino de sangre por la cantidad de sangre derramada por estos ladrones a las personas que transitaban por ese camino. Y el hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Les digo por qué se dice descender. Porque Jerusalén estaba a 750 metros sobre el nivel del mar. 750. Y se bajaba 1000 metros hasta Jericó. Estoy diciendo 750. Menos 1000 le va a dar número negativo. ¿Vieron? Número negativo.
O sea que si estaba 750 sobre el nivel del mar, le resto 1000, me va a dar número negativo, o sea, bajo el nivel del mar. Estaba Jerusalén a 750 sobre el nivel del mar y Jericó a 258 metros debajo del nivel del mar. Quiere decir que si en Jericó hacemos un edificio de 90 pisos de alto, todavía no llegaba al nivel del mar, nivel cero. ¿Se entiende? Descendía en serio. O sea, las parábolas de Jesús están llenas de sabiduría. Realmente descendía. De Jerusalén descendía hasta Jericó. Jericó es la ciudad de menos altura de toda la tierra. En toda la tierra, la ciudad con menos altura es Jericó. Jericó. Mientras que Jerusalén es el lugar del monte del templo, la morada de Dios, se identifica con la presencia de Dios. Jericó se identifica con el mundo, abajo de cero, en el mundo, lo más lejos de Dios posible. Pero la parábola que nos cuenta Jesús no dice que el viajero había llegado a Jericó, a lo más bajo del mundo. Dice que iba camino. El Adán, el hombre, la humanidad, iba camino desde la presencia de Dios hacia lo más bajo que puede caer la raza humana, pero todavía iba de camino. Estaba descendiendo, todavía no había llegado a lo más bajo. Entonces, es lo que ha sucedido con la raza humana, descendiendo desde la presencia de Dios a lo más bajo. Como está escrito, dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo el mundo está caminando desde la presencia de Dios hacia lo más bajo. Todo el mundo, todo el Adán, toda la humanidad. El relato implica que el hombre no estaban obligándolo a descender, estaba descendiendo intencionalmente. Es decir, con pleno conocimiento de los riesgos que implicaba ese viaje. Él sabía los riesgos, asumía los riesgos. Como la humanidad que ha dado la espalda a Dios y está alejándose de Dios y alejándose de Dios cada día, no inocentemente, consciente de los riesgos. Pregúntale a cualquiera qué lugar tiene Dios en su propia vida, qué lugar, peor todavía, qué lugar tienen las instrucciones de Dios en su propia vida, y le va a decir, sí, yo creo en Dios, pero las instrucciones de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cada vez más alejado de Dios, porque el que está alejado de las instrucciones de Dios, está alejado de la casa de Dios, de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, y cada vez más lejos. Y no lejos horizontalmente, lejos verticalmente, cada vez más abajo. Sin embargo, si este hombre estaba descendiendo intencionalmente, era porque estaba convencido de que el trayecto merecía la pena. Que el trayecto merecía la pena. Y así anda la humanidad, creen que merece la pena. Creen que disfrutar hoy, disfrutar el año que viene, disfrutar un poco, disfrutar del ruido, disfrutar de la salida, disfrutar de la noche, disfrutar del alcohol, de la droga, del sexo, de lo que sea, de la riqueza aún, del éxito aún, ese descenso desde la presencia de Dios, sin importarle lo que Dios dice y lo que Dios piensa y para qué Dios nos creó y cuál es el propósito, cuál es el dar en el verdadero blanco de nuestra vida. Llegar en la verdadera meta, que es el verdadero éxito, la verdadera bendición de Dios, siguen descendiendo porque creen que eso que están haciendo vale la pena. Ninguno se martiriza a sí mismo, ninguno se mata a sí mismo, ninguno es masoquista, todos están descendiendo porque piensan que eso que están haciendo y lo que van a hacer mañana y lo que van a hacer pasado vale la pena. Se trata del ser humano que ha dado la espalda a Dios, eligiendo su propio camino, asumiendo los riesgos, los riesgos bajo su propia responsabilidad. Y dice la Escritura y la parábola de Jesús que cayó en mano de ladrones. Es interesante que la palabra griega, que se traduce aquí como ladrones, habla de una banda organizada, gente organizada para cometer este tipo de delitos. Esa es la traducción literal de la palabra griega. Sería, cayó en manos de una banda de ladrones, de una banda organizada. Y es así lo que dice la Escritura en relación a nuestra lucha.
Ahí en Efesios capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha aleatoria. Tenemos lucha contra una banda organizada, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Satanás y sus ángeles caídos y sus demonios del inframundo, todo eso está perfectamente organizado en contra de la humanidad, en contra del Adán. Principalmente si el Adán quiere estar cerca de Dios. Es una banda organizada en contra del Adán, en contra del hombre, en contra de la humanidad. La Biblia a Satanás le llama el ladrón, y le dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No pensemos que el ladrón viene solamente para hurtar. Hurtar, todos los que saben la definición, saben que hurtar es quedarse con la propiedad de otra persona sin violencia. Robar es con violencia. Entonces, acá dice, viene para hurtar, suavecito. Pero después dice, no solamente hurtar, viene para matar y para destruir también. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice en la parábola que lo despojaron a este hombre, a este viajero, lo despojaron. Los cuales le despojaron. El ser humano sabe que ha sido despojado de la bendición de Dios. El ser humano lo sabe, ha sido despojado de la bendición de Dios. Aunque él diga lo contrario. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el Apocalipsis, las iglesias del Apocalipsis? El mensaje de una de las iglesias, en Apocalipsis 3:17, dice, tú dices yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Satanás ha despojado al Adán. Por tanto, el Señor Jesucristo le aconseja a esos hermanos, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Todo eso que le aconseja el Señor Jesucristo, resucitado y ascendido, en el versículo 18, es la Torá de Dios. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, la Torá de Dios, para que seas rico, la Torá de Dios, vestiduras blancas para vestirte, la Torá de Dios, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, la Torá de Dios. Todo eso es la instrucción de Dios para que tu vida, mi vida, den en el blanco. Continúa la parábola. E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Ahora, ¿qué persona lejos de Dios no tiene el corazón herido? Hiriéndole, dice que la banda de ladrones organizada, las huestes espirituales de maldad, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. ¿Qué persona no está así cuando cae en las manos de Satanás y sus huestes, su banda de ladrones espirituales? Herido por fracasos, frustraciones, desilusiones, dolores del alma, ataduras derivadas del pecado y ataduras derivadas de los vicios. Aunque salió de la droga, su cerebro quedó destruido. ¿No lo escuchó nunca? Sí, lo escuchó. ¿Cuántos terminan sintiéndose medio muertos en vida? Dice que los ladrones se fueron dejando al hombre medio muerto. ¿Cuántos se sienten medio muertos? Lo dejaron al hombre medio muerto, dice la parábola. No muerto del todo, sino casi muerto. ¿Saben qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que aconteció, seguimos con la parábola, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Muy importante esto.
muy importante esto con las modas que andan dando vueltas. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Tenemos que entender qué significa o qué representa un sacerdote y qué representa un levita. Porque si bien un sacerdote es un levita, es un descendiente de la tribu de Leví, pero un sacerdote es descendiente de la línea de Aarón, y el resto de los levitas descienden también de Leví, pero no de la línea de Aarón. O sea, los sacerdotes de Aarón y el resto de los levitas de Leví, pero sin pasar por Aarón. Espero que se haya entendido este trabalengua. ¿Qué representa el sacerdote? O sea, el que desciende de la línea de Aarón, el hermano de Moisés y Miriam. ¿Qué representa el sacerdote? El sacerdote representa justamente eso, la ley de Moisés. El sacerdote representa la ley de Moisés. El problema no era que los sacerdotes, poseedores de la ley de Moisés, poseedores del sacerdocio del Antiguo Testamento, no era que no querían ayudar al hombre caído. Yo no creo que tuvieran mala intención, que no lo quisieran ayudar. El problema es que, amparándose en la ley de Moisés, pusieron cargas sobre la gente que impedían su salvación. Acuérdense que Jesús le llamaba la tradición de los ancianos. Era la tradición justamente de los intérpretes de la ley, de los rabinos. De 613, que eran los mandamientos de la Torá de Dios, 613, ellos les habían agregado 6.000 mandamientos más. Entonces, si bien la interpretación rabínica es que los 613 mandamientos son la cerca, como el corral, ¿vieron? El corral, la cerca, que si nos mantenemos dentro de la cerca, dentro del corral, dentro de la cerca, estamos protegidos de lo de afuera y somos acreedores de la bendición de Dios. Ellos habían hecho una cerca de la cerca. De los 613 mandamientos que eran la cerca, ellos hicieron 6.000, que fue la cerca de la cerca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que se llamaba la tradición de los rabinos. Entonces, el problema no era que los rabinos no querían ayudar a la gente. El problema es que esa cerca de la cerca, esos 6.000 que le habían agregado, hacían que fuera imposible que la gente encontrara la salvación, porque la carga era demasiado pesada, tan pesada que ni aún los rabinos que habían hecho la cerca de la cerca la podían llevar. Eso les dijo Jesús. Eso era el sacerdote. ¿Ves lo que representaba el sacerdote? Y el levita era un representante de los servidores del templo. Los levitas servían en el templo. ¿Qué es un representante del ritual, del servicio en el templo, el ritual? Pero que tampoco el ritual tiene poder para salvar. Por eso Jesús le decía, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no ritual. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús lo dice en Mateo 9:12 y se refiere a Oseas 6:6. Pero dice que un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano que iba de camino. Un samaritano era alguien que no era judío puro. No era judío puro, era un samaritano. Era un mezclado, digamos, un judío mezclado, no era un judío puro. O sea que no era judío puro, no era de Jerusalén, Es interesante que usted considere esto, porque un samaritano era como Jesús, no era de este mundo, ¿me entiende? No era de este mundo, Jesús. Un samaritano era como Jesús. Qué bueno que ya empecemos a relacionar con Jesucristo. El samaritano no tenía ninguna obligación de socorrer a un judío, porque no era judío, no era de esa tierra. Además, ustedes saben, los judíos despreciaban a los samaritanos. No se hablaban, judíos y samaritanos no se hablan.
Creo que está en Juan capítulo 4, en la historia con la mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se hablan. Ahora, yo les digo una cosa, Jesús tampoco tenía ninguna obligación con nosotros. Era samaritano, o como un samaritano, Sabemos que él había nacido en Belén de Judía, era judío, descendiente por José y por María de la tribu de Judá, no hay duda de eso, pero era como un samaritano, porque no era de este mundo. Segundo, no tenía ninguna obligación con nosotros, como este samaritano que no tenía ninguna obligación con el Adán, con el judío, porque no era de este mundo Jesús. Y nosotros también lo hemos despreciado a él como un samaritano. Y algunos todavía hoy lo continúan despreciando, todavía continúan despreciando a Jesucristo. A veces se escucha hablar, principalmente de muchos que eran cristianos, y dicen que han vuelto a las raíces. No han vuelto a las raíces. La raíz es la Biblia, y es la Biblia completa. Despreciar a Jesús no es haber vuelto a las raíces. Despreciar a Jesucristo no es haber vuelto a las raíces. Es haberse apartado de las raíces. Porque Jesucristo mismo dijo, escudriñen la Torá de Dios, escudriñen la Torá de mi Padre, escudriñen la Torá de Yahweh, Dios, mi Padre, escudriñen la Torá. Porque a ustedes les parece que en la Torá tienen salvación, pero escudriñen, porque la Torá, todo el tiempo, la Torá de mi Padre está hablando de mí. Todo el tiempo, la Torá de mi Padre está hablando de mí. Despreciar a Jesucristo no es haber vuelto a las raíces. Despreciar a Jesucristo es haberse apartado de las raíces y pertenecer a esa iglesia del Apocalipsis que dicen ser judíos sin serlo. Lea el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué dice Jesucristo resucitado y ascendido sobre aquellos que dicen ser judíos sin serlo? Y eso es lo que se están convirtiendo muchos cristianos que dicen que vuelven a las raíces y que ahora son judíos sin serlo. Y están despreciando a Jesucristo. Están despreciando a Jesucristo. ¿Y saben qué? En esa época, en Juan 8:48, le doy bien la cita, Juan 8:48, ya lo estaban despreciando a Jesucristo. Respondieron entonces los judíos, dice, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Eso le decían a mi Redentor. A mi Redentor le decían, tú eres samaritano y tienes demonio, eres un endemoniado. Todavía hoy están despreciando a Jesucristo. Y lo peor es que están despreciándolo muchos que dijeron haberlo recibido en su corazón. Y que hoy dicen que están con una nueva revelación, se están volviendo a las raíces. No sé qué raíces serán. A las raíces de los rabanitos plantados en el jardín debe ser. Porque a las raíces bíblicas seguro que no. Porque la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de nuestro Redentor, del Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo bueno de esto es que nos hemos encontrado con nuestro samaritano. Nos hemos encontrado con nuestro buen samaritano. Jesús, que no es de este mundo, como no era judío, el samaritano que paró a socorrer al viajero que fue atacado por la banda de ladrones. Y ellos mismos le llamaban samaritano, así que qué bueno que nos encontramos con nuestro buen samaritano. El sacerdote y el levita. El sacerdote y el levita que representan el legalismo y el ritual religiosos. Se lo voy a repetir. El sacerdote y el levita. El sacerdote representa el legalismo religioso y el levita representa el ritual religioso. Estaban descendiendo mientras que el samaritano, viajando en el camino, vino hacia abajo a él. Esa es la traducción literal. Viajando en el camino, vino hacia abajo a él. Se lo repito, a ver si no se parece la traducción correcta, no la Reina Valera, sino la correcta. La correcta sería, viajando en el camino, vino hacia abajo a él. Eso es lo que literalmente se traduce. Y la verdad es que Jesucristo mismo vino intencionalmente a salvarnos. Vino hacia abajo a nosotros.
Por eso Jesús decía, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, no he venido abajo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vino a buscarnos a nosotros, a los que nos habíamos perdido. A los que nos habíamos perdido en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él vino, no era de este mundo, y vino a este mundo, y vino hacia abajo, a nosotros, a los que estábamos enfermos por nuestros pecados. Jesús fue movido a misericordia por nosotros. Ahí dice que el buen samaritano, viéndolo, fue movido a misericordia. Esta importante palabra bíblica, movido a misericordia, alude al amor puro de Cristo, a su compasión. Fue movido a misericordia, a su compasión, al salvarnos de lo que nosotros merecíamos. Estábamos haciendo el camino desde la presencia de Dios hacia lo más bajo, hacia Jericó. Y por propia decisión caímos en manos de Satanás. Sin embargo, Él fue movido a misericordia y vino a salvarnos, vino a dar su vida. El corazón fue lleno de compasión. Por eso nos vino a salvar de lo que merecíamos. No nos vino a salvar de lo que no merecíamos. No nos vino a salvar de un accidente. Nos vino a salvar de lo que merecían nuestras obras. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra fue movido a misericordia, habla de las entrañas. Fue movido a misericordia, habla de que las entrañas del samaritano fueron conmovidas con una profunda compasión interior. Esta palabra se usa solamente en el Nuevo Testamento cuando habla de la misericordia de Dios. Fue movido a misericordia. Y acá la está usando. La está usando. Dice que acercándose, primero, vendó sus heridas. Yo le dije que tome nota de esto. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Saben qué? Vendó sus heridas. La venda de las heridas representa las enseñanzas de la palabra de Dios. La venda de las heridas representa las enseñanzas de la palabra de Dios, que enseñan a caminar en una nueva vida ajustada a su voluntad. El aceite representa la unción para sanidad, como en Santiago 5:14. Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite, ¿ven? Únjanlo con aceite. El aceite representa unción para sanidad. O, en nuestro caso, la unción del Espíritu Santo, la unción con el Espíritu Santo. También representa la unción de un rey o de una reina. El vino, aceite y vino, dice, el vino tiene que ver con gozo. Por eso, en cada cena familiar del día de reposo, levantamos la copa de vino y damos gracias por el gozo del Señor en nuestro corazón. Y también damos gracias porque el vino representa la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, que pagó el precio por nuestra redención. Entonces, el vino tiene que ver con el gozo y la sangre de Cristo tiene que ver con el símbolo de la Santa Cena. Este vino es la sangre expiatoria, es el precio que se pagó, lava el pecado, purifica el alma, permitiendo que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. No moraría el Espíritu de Dios en nosotros si no estuviéramos limpios de todo pecado. No moraría el Espíritu de Dios en nosotros si no estuviéramos limpios de todo pecado. Y esa limpieza la produjo la sangre derramada de Jesucristo. El hecho de que el buen samaritano haya puesto al herido en su cabalgadura, lo puso en su cabalgadura, es una clara alusión a lo que Jesucristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Fuimos crucificados justamente con Él. Nos puso en su cabalgadura para que muramos a la vieja vida. Nos subió a su cabalgadura. Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él nos puso en su cabalgadura.
En su cruz fuimos crucificados juntamente con Él. Ahora bien, el hecho de que el samaritano haya llevado al herido al mesón es una clara alusión a lo que Cristo hace con el pecador al redimirlo y lo lleva a su iglesia, lo hace parte de su iglesia, lo hace parte de su cuerpo, lo hace parte del templo vivo para morada de Dios por el Espíritu. Lo lleva al mesón, a su iglesia. Al principio el samaritano se quedó un tiempo con él, con el herido, cuidó de él. ¿Qué quiere decir esto? Que se quedó por un tiempo y después de unos días se fue, pero se quedó al principio. Que Jesucristo está con nosotros en los momentos difíciles. Al principio son momentos difíciles. Su presencia está con nosotros. Dice que otro día, dice la Escritura, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Queridos pastores, acá tenemos algo para nosotros. Acá tenemos algo para nosotros, para los pastores, para los líderes, los servidores, los que están sirviendo a Dios de todo corazón. Aunque seas un miembro de la iglesia, un servidor, un sacerdote del Señor y estás sirviendo a Dios con todo tu corazón, acá hay una palabra para nosotros, una promesa. Porque si el mesón equivale a la iglesia en general, entonces el mesonero puede representar a todos los ancianos de la iglesia y a los obreros a quienes el Señor confía el nutrir y cuidar de cualquier alma rescatada que desee sanar. Cuidar, nutrir, alimentar, proteger a todas las almas rescatadas por la sangre de Cristo. El personaje que representa a Jesucristo, o sea, el samaritano, promete claramente volver otra vez. ¿Vieron qué notable? Promete volver otra vez. Voy a volver otra vez. Una clara alusión tenemos aquí a la segunda venida de Cristo. Por último, le da al mesonero 2 cosas, 2 promesas. Le da, algo físico. A ver, primero, 2 denarios como anticipo. Dice, 2 denarios como anticipo. ¿Qué nos ha dado Dios como anticipo? Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado el anticipo del Espíritu en nuestros corazones. Las arras, el anticipo del Espíritu en nuestros corazones. Y nos dio no solamente el anticipo, su Espíritu en nuestros corazones, sino que nos ha dado un cheque en blanco. Si estás sirviendo a Dios, tenés un cheque en blanco. No importa que seas pastor, líder, anciano, que seas, que estás sirviendo a Dios, Él te ha dado un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Lo que gastes de más, yo te le pagaré cuando regrese. Tenés un cheque en blanco del Señor. Lo que gastes de más, cualquier sacrificio de más que hagas, lo que sirvas de más, cualquier negación de vos mismo y de tus propios derechos y de tu propio descanso y de tu propio... Lo que gastes de más, el Señor te lo pagará cuando regrese. Te lo pagará cuando regrese. Esta última es la promesa de Jesús para todos nosotros. Pero aún a esta altura del estudio nos seguimos preguntando ¿quién es nuestro prójimo? ¿A quién debemos amar? Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Versículo 36. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta pregunta responde a la segunda pregunta del intérprete de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Y a la vez responde también a la primera pregunta del intérprete de la ley. ¿Cuál fue la primera? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Responde con esto las 2 preguntas. ¿Quién es mi prójimo? Y haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces, según la respuesta de Jesús, la vida eterna se hereda al amar. ¿Está claro? Vamos a ver. La vida eterna se hereda al amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar para heredar la vida eterna?
La respuesta, el que usó de misericordia con él. Está escrito ahí. ¿Quién es mi prójimo? El que usó de misericordia con él. Sobre la base de lo aprendido hasta ahora, ¿quién usó de misericordia con nosotros? ¿Quién usó de misericordia con nosotros? Porque ese es nuestro prójimo a quien debemos amar como a nosotros mismos. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro prójimo a quien debemos amar como a nosotros mismos. Dice Jesús, haz esto y vivirás. Haz esto y heredarás la vida eterna. Amar a nuestro prójimo Jesucristo se demuestra de una sola manera. Porque si no es emoción, y la emoción mañana se te va. Mañana estás triste, la emoción es tristeza. Pasado mañana estás alegre, la emoción es alegría. Dentro de 3 días estás nostálgico y te enamoras otra vez. Entonces, se dan cuenta que el sentimiento humano varía. El sentimiento humano no es referencia en la Biblia nunca. Nunca el sentimiento es referencia en la Biblia. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la referencia? ¿Cómo se demuestra el amor a Jesucristo? Y lo dice Juan 14, 15 y el 21 podemos leer. A ver, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, el 21, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos el capítulo 1. El capítulo 1 concluido. ¿Qué nos tocaría? A ver qué nos toca, a ver qué viene ahora. 5 minutos de recreo. 5 minutos de recreo.
Muy bien, ya estamos de vuelta para ver el capítulo 2. Este capítulo 2 es largo, es largo. Así que vamos a tratar de dejar al final de la clase un poco para considerar el capítulo 3, que es corto. El capítulo 2 es largo, el 3 es corto. Así que vamos sin perder tiempo a ver el capítulo 2, el endemoniado gadareno, estableciendo el reino. Así que vamos ya al estudio de esta palabra, que es algo que hizo Jesús, es historia. Acá no hay parábola, acá hay historia. Está en Lucas capítulo 8, desde el versículo 26 para adelante. Ustedes conocen la historia del endemoniado gadareno. Empieza en el versículo 26 diciendo que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y bueno, al llegar a esta tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, no moraba en casa, moraba en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un grito, un gran grito. Ustedes léalo, lo tiene en su Biblia. No quiero ocupar el tiempo. Usted abra su Biblia y lo tiene en Lucas capítulo 8, desde el 26 al 39. Lucas 8, desde el 26 al 39. Ahí está la historia del endemoniado gadareno. Lucas 8, desde el 26 al 39. Y vamos a empezar a analizar. Es larga la lección esta, el capítulo es largo, muy largo, entonces vamos sin pérdida de tiempo a analizar. El versículo 26 dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, el versículo 26. Entonces, ¿quiénes habitaban en la tierra de los Gadarenos? ¿Cuál es la tierra de los Gadarenos? Porque dice que quedaba en la orilla opuesta de Galilea. Entonces, ¿quiénes habitaban allí? ¿Quiénes habitaban en ese lugar? Y bueno, empecemos diciendo que en esa parte de la tierra de Israel habitaban 2 tribus y media. 2 tribus y media originalmente. La tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés. Gad, Rubén y media de Manasés. Nos vamos a referir a la de Gad, que es la que ocupó la mayor parte del territorio. Vamos a referirnos a la de Gad. ¿Quién era Gad? Gad fue el 7º hijo de Jacob. De los 12 hijos de Jacob, Gad fue el 7º y el primero de Silpa. Silpa fue la criada de Lea. El nombre Gad significa fortuna, pero también significa tropa. Tropa. Entonces, con tropa tiene que ver atacar, invadir. Tropa de un ejército, obviamente. La mejor traducción que encontramos de la palabra Gad o Gud es tropa. Y cuando vemos la bendición de Jacob sobre su hijo Gad, sobre su 7º hijo, que está en Génesis 49, del 1 al 19, vamos a ver que en el 1, por ejemplo, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y ahí empezó la bendición. En el versículo 19 le toca a Gad y le dice, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Entonces, ejército lo acometerá, tropa, ¿ves? Que Gad significaba tropa, mas él acometerá al fin. Y lo que hizo Jesús al cruzar el mar de Galilea a la otra orilla fue dar cumplimiento a la segunda parte de esta profecía. Él acometerá al fin. Los gaditas eran hombres muy valientes, entrenados para la guerra y valiente. Y cuando David estaba allí, Primera Crónicas capítulo 12, Primera Crónicas 12, salteando algunos versículos, los que vinieron a David en Ziklag, estando aún él encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra,
El versículo 8 dice, también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y el 14 le va a decir, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. Eran valientes. Uno solo tenía cargo de 100 hombres. Y el mayor, también uno solo, tenía 1000. Entonces, ahí encontramos la explicación de por qué el endemoniado gadareno tenía una legión de demonios. Legión me llaman, dijo. Tenía una legión de demonios encima o adentro. Hacía falta una legión de demonios para dominar a uno de los hijos de Gad. Una legión de demonios para dominar a uno de los hijos de Gad. La valentía para la guerra era la fortaleza de los gaditas. Ya estaba en la bendición que el mismo Jacob, Israel, le había dado a su 7º hijo, a Gad. Pero, ¿qué pasa cuando está la fortaleza para la guerra, pero no está la visión de Dios? No se hacen las cosas dentro de la visión de Dios. Quiero hablar de esto en esta lección. ¿Qué pasa cuando está la fortaleza, está la voluntad, el deseo, la decisión, pero no dentro de la visión de Dios? Porque bajo la cobertura de Dios es una cosa, pero sin la cobertura de Dios, el diablo es capaz de mandar una legión para neutralizar tus fortalezas, para neutralizar tus dones, para neutralizar tus talentos. Por más voluntad que tengas, por más dones, talentos, capacidades, habilidades y decisión que tengas, si no es dentro de la voluntad de Dios, el diablo es capaz de mandarte una legión entera para neutralizarte. Por eso siempre insistimos, y voy a seguir insistiendo, y el pastor Martín Huesenac insistía, debemos recibir la revelación de que solo con el Espíritu de Dios podemos vencer en el mundo espiritual. Debemos recibir la revelación de que solamente con el Espíritu de Dios podemos vencer en el mundo espiritual. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino como mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el mundo espiritual, solamente con el Espíritu de Dios. Me gustaría que veamos cuál es la tierra esta de los gadarenos, que hay del otro lado del mar, que hay en la otra orilla de Galilea, que hay. La historia bíblica en Números, capítulo 32, nos relata de que los hijos de Gad, junto con los hijos de Rubén y con la mitad de la tribu de Manasés, no quisieron pasar el Jordán a tomar la tierra que Dios les había dado por posesión a los hijos de Israel, y prefirieron hacer su propia elección, quedándose en una tierra que a su criterio era económicamente más conveniente. ¿Qué sucedió? Acuérdense que venían de Egipto, después de 40 años, van hacia el este y llegan al Jordán, están llegando al Jordán por el este, para cruzar hacia el oeste. Esa tierra del Jordán hacia el oeste era la tierra que Dios les había prometido. Cuando vienen para cruzar el Jordán hacia el oeste, vienen del este hacia el oeste, estos hijos de Gad, de Rubén y media tribu de Manasés tenían mucho ganado y encontraron que esas tierras del lado oriental del Jordán, esas tierras eran muy fértiles, había mucho pasto, mucho alimento para su ganado, y ellos tomaron su propia decisión de quedarse de ese lado del Jordán, no cruzar y habitar junto con el resto de la nación,
junto con el resto de las tribus, o sea, las 12 tribus juntas. No, 2 tribus y media tomaron la decisión de quedarse del lado oriental del Jordán porque tenían muy buenos pastos y eso les servía para su ganado. Le dijeron eso a Moisés y Moisés dijo, miren, esto no es posible porque hay que pasar el Jordán y conquistar la tierra prometida, hay que conquistarla. Así que ustedes no se van a quedar cómodos del otro lado. Entonces ellos le prometieron a Moisés que cruzarían, porque Moisés ya se había muerto cuando cruzaron con Josué, cruzarían el Jordán, librarían todas las batallas hasta tomar posesión de la tierra para sus hermanos, pero ellos habrían dejado sus familias y sus ganados del otro lado. Y cuando liberaran y todas las tribus tomaran posesión de la tierra prometida, ellos cruzarían, lo mismo que cruzó Jesús, ¿vieron? Lo mismo que cruzó Jesús, cruzarían al otro lado del Jordán, a la tierra donde habían dejado sus hijos y sus ganados, y ellos tomarían posesión de ese lado de la tierra, que no era la tierra prometida, era de ese lado de la tierra. Es muy interesante leer esto, porque en realidad los gaditas ensancharon el territorio de Israel hacia el lado oeste del río Jordán. Ensancharon el territorio junto con la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Hubo un líder, Jair, un líder sobresaliente de la tribu de Gad, fue juez de Israel por 22 años, eso lo va a encontrar en el libro de Jueces 10:3. Ahora, es muy interesante esto, que del lado de la tierra prometida, lo que Dios le había prometido al pueblo, estaban entre el río Jordán, el mar de Galilea incluido, y del otro lado el Mediterráneo. O sea que no había manera de ser atacados, estaban protegidos de los dos frentes. Pero en cambio, los que se quedaron del lado este del Jordán, la tribu de Gad, Rubén y media de Manasés, estaban expuestos a todos los ataques de todos los enemigos, por haberse quedado de ese lado, expuestos a los embates de los enemigos que atacaran desde el este. Si usted mira Primera Crónicas, capítulo 5, del 18 al 22, va a encontrar esto. Gad poseía una gran extensión de territorio, una gran extensión, ya se los dije, desde el norte del Mar Muerto hasta la punta meridional del Mar de Galilea, un lugar fértil apropiado por los animales. Pero ¿saben lo que pasó? Las tribus del este del Jordán fueron las primeras en ser llevadas cautivas por el rey de Asiria en el año 740 a.C. Las primeras en ser llevadas cautivas por el rey de Asiria en el año 740 a.C. fueron las tribus que habitaban al este del Jordán: Gad, Rubén y la media de Manasés. Cuando los amonitas tomaron posesión del territorio de Gad. Yo les doy todas las citas. Usted en su manual de estudio, ahí en su material de estudio, tiene todas las citas de todo esto que les estoy diciendo. Están todas las referencias bíblicas. ¿Qué nos hace pensar esto? No debemos olvidar que la ley de todos unánimes juntos es una ley bíblica. No es una ley solamente de la iglesia, del Nuevo Testamento, es una ley de toda la Escritura. Todos unánimes juntos. Usted dice, no, pero es una ley de Hechos capítulo 2, cuando estaba por descender el Espíritu Santo, donde estaban en el aposento alto todos unánimes juntos. No es una ley del Antiguo Testamento, es una ley bíblica, una ley de Dios. Todos unánimes juntos siempre fue un requisito de Dios para derramar su bendición, siempre. Como en el día de Pentecostés, pero siempre fue un requisito de Dios para derramar su bendición. Por eso a Moisés le impuso la condición: crucen, todos unánimes juntos, y después si quieren vuelvan, pero crucen primero. En este sentido, entonces, y esto quiero que tomen especial atención a lo que voy a decir ahora. En la lección esto es clave, tomen especial atención a esto. Debemos tomar en consideración que Jesús dijo que ningún reino
prevalecía dividido. Ningún reino prevalece dividido. El pueblo de Dios, la iglesia, debe trabajar unida. Nos necesitamos los unos a los otros para lograr la meta planeada con el propósito de alinearnos, de seguir alineados, de permanecer alineados con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con la estrategia de Dios. Los que no se comprometen, perjudican a los otros. Lo voy a decir de vuelta. Los que no se comprometen nos perjudican al resto, restándonos eficacia. Como pasó con las 2,5 tribus que se quedaron del otro lado. Los que no se comprometen, por eso José le dijo, miren muchachos, ustedes se quieren quedar a vivir ahí, arriesgarse a las invasiones, todo lo que ustedes quieran, háganlo. Pero se tienen que comprometer con el resto del pueblo. Van a pelear la batalla con nosotros. Después vuelvan si quieren, pero se van a comprometer con el resto del pueblo. ¿Por qué? Porque los que no se comprometen perjudican al resto, restándoles eficacia. ¿Quiénes son los que no se comprometen? Los que no se alinean con la visión. No se alinean con la visión. No sé, a mí me enseñaron otra cosa. Perfecto, no hay problema. ¿Querés quedarte del otro lado del río? Quédate. Es tu decisión. Te estás arriesgando mucho. ¿Quiénes no se comprometen? Los que no se alinean con la visión. Los que no respetan la unidad entre los líderes. Los que se resisten a hablar lo mismo, el mismo lenguaje, el mismo idioma. Los que se resisten a visualizar, tener la misma visión, pelear por lo mismo. Porque la unidad es la estrategia de Dios. La unidad es la estrategia de Dios. No hay otra forma. Muchas personas no pueden incorporar la unidad en la iglesia. No la pueden incorporar, no les sale. Yo he visto eso. Dice, ¿por qué no te incorporás? ¿Por qué no practicás la unidad? ¿Por qué no te juntás? ¿Por qué no te unís? ¿Por qué no te haces un solo cuerpo? ¿Por qué no luchamos todos juntos? ¿Por qué no tomás el concepto de la unidad en tu espíritu, que se te haga carne en tu vida, en tu ministerio? Pero muchos no pueden, no pueden. ¿Por qué no la pueden? Porque la desconocen, la desconocen. Nunca han trabajado en unidad con nadie, la desconocen. No están acostumbrados a practicar la unidad. Ni siquiera están acostumbrados en su propia familia. A su vez, tenemos que tener en cuenta que la unidad en la familia comienza en el matrimonio, comienza en el propio matrimonio. Miren qué secuencia estamos haciendo. Si no son capaces de ser uno en el matrimonio, tampoco podrán ser capaces de ser unánimes en la iglesia. Porque no tienen incorporado este principio básico en su conducta. Por esta razón, a partir del ejemplo recibido del pastor Martín Huesenac, en el ministerio, nosotros incorporamos esto. Abrazamos el ministerio matrimonialmente. Abrazamos el ministerio matrimonialmente. Esta es la visión recibida de hace 24 años por el fundador del ministerio, que fue Martín Huesenac, el pastor Martín Huesenac, que ya está esperando la resurrección en el día postrero. Pero esta es la razón por la unidad, que abrazamos el ministerio matrimonialmente, independientemente de quién sea llamado para servir como pastor, de la pareja, quién sea llamado para servir como pastor y quién para otro servicio. No importa para qué fue llamado cada uno, pero el ministerio lo abrazamos matrimonialmente, en unidad. Pues si no practicamos la unidad en el matrimonio no vamos a llegar a ningún lado, no tenemos experiencia. Ambos están siempre unidos, el matrimonio siempre unidos, apoyándose mutuamente. Por eso hablamos de la unidad y hablamos de la cena, el ejercicio del sacerdocio en la cena familiar de día de reposo. Porque si no la podemos hacer en nuestra primera iglesia, que es la propia familia, ¿cómo la vamos a hacer en la familia de Dios? Si no tenemos unidad en el matrimonio, ¿cómo podemos tender a la unidad o buscar la unidad o practicar la unidad en el cuerpo de Cristo? Porque no estamos
acostumbrados, nuestra estructura espiritual, mental y espiritual, nuestra estructura mental y espiritual no está armada para la unidad. Y la unidad es una condición esencial. Vemos acá que se dividieron, quedaron 2 tribus y media de un lado del río, el resto de las tribus del otro lado del río, y cuando vino el rey de Asiria en el año 740 a.C., ¿a quiénes se llevó primero? ¿Quiénes tuvieron que afrontar todos los embates del enemigo? Dice que está opuesta, leíamos, ¿no?, en la historia del endemoniado gadareno, usted la tiene ahí abierta su Biblia, dice que está, ¿dónde? Que está en la ribera opuesta a Galilea. Siempre, espiritualmente, hay 2 riberas. Siempre, espiritualmente, siempre hay 2 riberas. Y son opuestas entre sí, siempre. Espiritualmente, querido pastor, siempre vas a tener 2 riberas, opuestas entre sí. A la izquierda del río Jordán está la tierra prometida, que según Dios fluye leche y miel, y a la derecha del río Jordán está el lugar que según los hombres parecía más conveniente porque eran llanuras fértiles, aptas para el ganado. Están las 2 alternativas, siempre hay riberas opuestas. Pero en la ribera opuesta a la de Dios terminaron siendo atacados por el mundo, fueron cautivos por el enemigo, hicieron cosas reñidas con la ley de Dios. Tenían ganados, ovejas, vacas, cabritos y todos animales hermosos, y terminaron criando cerdos, animales inmundos. Terminaron criando animales inmundos. ¿Todo por qué? Por no querer cruzar el Jordán. Todos juntos y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido para ellos y sus familias al oeste del río. Tal vez sea esta la razón por la que, cumplido el tiempo, Jesús, en un acto profético de establecimiento del reino de Dios, no fue hacia la tierra de Gad por tierra, podría haber ido por tierra, no fue por tierra, cruzó el lago, para restaurar la mala decisión de este pueblo de no querer cruzar el Jordán con sus familias y poner sus pies sobre la tierra prometida para reclamarla como suya. Se quedaron reclamando como suya la tierra que no era la prometida. Y tal vez por eso Jesús cruzó, para romper ese esquema espiritual que los había llevado a quedarse del otro lado del Jordán. Jesús llega a un lugar que era posesión de Satanás, un lugar tomado por una multitud de demonios, de modo que un solo hombre, un solo gadita, se encontraba poseído por una legión. ¿Saben cuánto es una legión? Una legión son 6.000 soldados romanos. 6.000 soldados romanos es una legión. Y este hombre estaba poseído por una legión. Así que imagínense la cantidad de demonios que habían poseído a este gadita. Vamos otra vez a hacer un paréntesis para que usted tome nota. Esto es el riesgo al que se someten aquellas personas que tienen un llamado a servir dentro del reino de Dios, dentro de la tierra prometida, pero se niegan a hacerlo en cuerpo. No quieren en cuerpo. Este lugar es más lindo para nosotros. Nos quedamos acá de este lado. Se niegan a hacerlo en cuerpo. Desprecian la paternidad espiritual de hombres que han consagrado su vida para cumplir el propósito de Dios y que tienen una visión clara que proviene de la revelación de la palabra de Dios. Ni se juntan con quienes están batallando por conquistar la tierra que el Señor ha mandado a conquistar. Por lo que se quedan del otro lado, sin protección, sin cobertura, al otro lado del río, acariciando sus propios ministerios. Mi ministerio, mi registro de culto es tal. Se quedan acariciando su propio ganado, sus propios ministerios, su propio territorio, porque piensan que es mejor que estar todos juntos, cubriéndose mutuamente. La paradoja es que al principio eso parece lo más conveniente. Mirá cómo crece el ganado, mirá qué gordito que está. Parece que todo va bien, igual que a los gadistas, todo va bien. Pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, esa era una tierra dominada por demonios. Era un lugar donde la ocupación dejó de ser la cría de ganado y se transformó en la cría de cerdos, de un animal inmundo para los hebreos.
Dice la parábola, o la historia que estamos estudiando del endemoniado gadareno, en el versículo 27, que al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Acuérdense que no era un hombre del campo, no, era un hombre de la ciudad. Un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Cuáles eran las características de este hombre de Gad? Era un hombre de la ciudad. Fue Jesús a buscar y a salvar, como él había dicho, lo que se había perdido. En este caso, la tribu de Gad y otras que se habían quedado, ¿no? La de Rubén y la media de Manasés al otro lado del Jordán. Ahora, el relato identifica a este hombre como un hombre de la ciudad. No era un extranjero, era un israelita perteneciente a una de las 12 tribus. Jesús lo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No va a cruzar al otro lado para liberar a un gentil. No, fue a liberar a un gadita, a uno de la ciudad, un miembro de las tribus de Israel, que dice que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la degradación de los gaditas, no sabemos cuándo ocurrió. Si sabemos que en la época de Josué se quedaron del otro lado. Y que su degradación ya había ocurrido hace mucho tiempo. Estaban endemoniados desde hacía mucho tiempo. Vemos que lo primero que hacen los gaditas cuando cruzan el Jordán hacia la tierra que ellos habían elegido es construirse su propio altar. No, usted no me cree eso. Ya sé, queridos alumnos míos, que ustedes no me tienen que creer porque ustedes tienen que escudriñar las Escrituras para ver si lo que digo es verdad. Así que fíjense en Josué 22:10. Josué 22:10. Lo primero que hicieron los gaditas, cuando cruzaron el Jordán de vuelta para el lugar que ellos habían elegido, se hicieron su propio altar. Dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, Josué 22:10, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, frente a la tierra prometida, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Interesante, ¿no? Esto le puede pasar a aquellos que comienzan en un ministerio, reciben cuidado, reciben enseñanza, reciben paternidad, y cuando te empiezan a tener éxito, se olvidan de aquel de quien han aprendido, se edifican su propio altar. Se lo dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Por tanto, 2 Timoteo 1:8, 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Se hicieron su propio altar. Eso me hace acordar a Saúl, ¿se acuerdan? Se había hecho su propio monumento. Pero por muy fuertes y valientes que hayan sido los gaditas, ya vimos que eran fuertes, ¿se acuerdan? En la época del rey David. La realidad es que ellos estaban en una posición muy vulnerable por estar del otro lado del río, lejos de sus hermanos, pero le dieron más importancia a sus negocios que a la seguridad de sus propios hijos. Más importancia a sus negocios que a la seguridad de sus propios hijos. Sin embargo, aunque pareciera que el problema de ellos era económico, por los ganados y todo eso, en realidad el problema de ellos era espiritual. Vemos en las Escrituras que el problema es siempre, en primer lugar, con Dios. Siempre. El problema no es ni con los hermanos, ni con la visión, ni con el cuerpo de Cristo, ni con la unidad, ni con hacer cosas en conjunto. El problema, siempre, en primer lugar, es con Dios. Siempre. Todas las veces el problema comienza con el cambio de Dios por otros dioses. En el interior de los llamados a servir al reino de Dios continúa habiendo una lucha, siempre, una lucha entre Dios y el sistema de este mundo. Siempre hay dos orillas. Se trata de llevar adelante el llamado de Dios haciendo lo que a nosotros nos parece más conveniente,
y no de la manera que el Señor ha determinado. Primera Crónica 5:25. Pero se rebelaron contra Dios, el Dios de sus padres, y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó al espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglag Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Abor, a Gara y al río Gozán hasta hoy. Primera Crónicas 5, 25 y 26. ¿Okay? Lección interesante esta, ¿no? La otra cosa que dice del endemoniado gadareno, que no vestía ropa, no vestía ropa. Este hombre no tenía ropa. ¿Saben lo que es la ropa? ¿Por qué el padre del hijo pródigo lo primero que hizo fue ponerle ropa? Cobertura. La ropa es símbolo de cobertura. Este hombre no tenía cobertura, no tenía ropa, no vestía ropa. Tener cobertura no es ser parte de una estructura organizacional, no es, sino que es tener protección, tener cobijo, tener abrigo, tener cuidado. Es tener un padre espiritual que te transmita la visión que surge de la revelación de la palabra de Dios, pero también es estar dispuesto a recibirla y a seguirla. Que te haga ver la tierra que hay que poseer en el nombre del Señor, que te forme y te enseñe a librar las batallas espirituales necesarias. Una de las 3 primeras cosas que hizo el padre del hijo pródigo, ¿qué fue? Darle vestido. Fue cubierto con ropa nueva, porque un hijo necesita la ropa provista por su padre, la cobertura. Dice que no moraba en casa, no moraba en casa, no tenía conexión con una familia, significa. No moraba en casa, no tenía conexión con una familia. Recordemos que el Nuevo Testamento ve a la iglesia como una familia, no tenía la protección, la conexión con una familia. A Gad le importó más el ganado que la familia de Dios. Le importó más el ganado, el número de ganado que la familia de Dios. Nadie puede alinearse con el propósito de Dios quedándose al otro lado del río, es decir, en la orilla opuesta del lugar donde habita el resto de la familia de Dios, aunque del otro lado haya acumulado mucho ganado. Dice que moraba en los sepulcros, moraba en los sepulcros. ¿Qué quiere decir que moraba en los sepulcros? Vivía rodeado de gente muerta. Vivía rodeado de gente muerta. ¿Qué es un muerto? Muerto es aquel que no tiene vida. Y por consiguiente, no puede hacer las cosas que hacen quienes están vivos. No tiene vida. Entre otras cosas, no puede pensar, no puede ver, no puede ir hacia ningún lado. Los muertos dan mal olor. La verdad es que debemos rodearnos de gente que sea un perfume grato para el Señor. Debemos rodearnos de gente que sea un perfume grato para el Señor. No le iba a leer, pero 2 Crónicas 2, 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿El olor de qué? ¿Quieren olor grato? Conozcan la Biblia. ¿Quieren olor grato? Es lo que estamos haciendo ahora, estudiando las Escrituras. Esto es olor grato para Dios. El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Tampoco debemos consultar a los muertos. Qué interesante esto, ¿no? Tampoco debemos consultar a los muertos. Pero sin embargo, muchas personas con un verdadero llamado a servir al Señor consultan a personas muertas, motivados en que tienen un lindo ataúd, están en una funeraria de lujo, con un hermoso funeral, con música y discursos brillantes. Eso me hace acordar a algunos funerales en otro país a donde he asistido. La Biblia dice que no se debe hallar en nosotros quien consulte a los muertos. Eso está en Deuteronomio 18:11. No sea hallado en ti ni quien consulte a los muertos, dice.
No debemos consultar a los muertos. Y ustedes me están entendiendo espiritualmente lo que estoy hablando, ¿no? Hermosos ataúdes, hermosas casas funerarias, todo lujoso, lindos discursos de fúnebres, pero no deja de ser muertos, ¿eh? Debemos tener el discernimiento de Jesús acerca de que muchas veces los religiosos son sepulcros blanqueados. Muchas veces. En este lugar voy a hacer un breve paréntesis, antes de ir al recreo. A ver, voy a comentar la progresión de la visión transmitida en la faz práctica por el pastor Martín Huesenac, quien fue el fundador, ya lo dije, de este misterio hace 24 años. Primero, la progresión fue así. Primero, formar a sus hijos espirituales. Luego, incorporar a otros pastores que se quisieran unir. Y después, bendecir a las iglesias locales de todos los pastores. Bien, el Señor me permitió materializar esta clara visión recibida al poner a mi lado dos columnas. Lo mismo que hizo Martín Huesenac, lo mismo. El pastor Nico y el pastor David, que recibieron la revelación y apuntalaron el ministerio y luego continuaron con la segunda parte, en la que hoy todavía estamos en la segunda parte, que consiste en transmitir la visión bíblica, que los vaya uniendo en un solo cuerpo, a una serie de pastores que se quieran incorporar o que quieran recibir la visión bíblica, que quieran recibirla. No se tienen que incorporar a nada, ya están adentro de la iglesia, pero tienen que estar dispuestos a recibir la visión bíblica y guiarlos a funcionar de esta manera. Esto es importante, este paréntesis, porque hay una progresión que estableció el pastor fundador del ministerio, que es Martín Huesenac, y yo he seguido la misma progresión. Primero formar las columnas al lado mío, pastor David, pastor Nico, y ahora decir, bueno, abrimos, todo el que quiera recibir la revelación, la visión sobre una base de una revelación bíblica, venga, y se la transmitimos. Y después lo ayudamos a implementar en las iglesias y a producir la multiplicación de este tiempo, que es un tiempo del fin. Esta es la propuesta, este es el desafío. No se tienen que incorporar a nada, no tienen que pagarle a nadie, no tienen que dar dinero a ningún lado, no tienen que nada. Tienen que abrir su corazón y estar dispuestos a recibir la revelación de Dios. La revelación de la palabra de Dios. Ahora, Marcos 5.5 relata sobre la misma historia del Gadareno, que siempre de día y de noche, Marcos 5.5, cambié de libro, Marcos 5.5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. De día y de noche, dando voces en los sepulcros. Este era un hombre sin rumbo, no tenía rumbo, no tenía una visión a dónde ir, no tenía rumbo. Sin ningún lugar definido hacia dónde ir, sin metas, sin propósito. Acuérdense lo que dice la Escritura en Habacuc 2:2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Tenemos que tener un rumbo hacia dónde ir. Tenemos que tener un rumbo. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí tienen el pasaje completito, ¿ven? Bueno, siempre tomamos el último nomás, pero no, es todo eso. Ahora, ¿cómo puede vivir el justo sin visión? ¿Se dan cuenta que en el contexto tiene significado, tiene más significado? ¿Cómo puede vivir el justo sin visión? Sin lugar hacia dónde dirigirse. ¿Sobre qué va a ejercer su fe? Si el justo vivirá por fe, ¿sobre qué va a ejercer su fe? Muchas veces nos encontramos con personas que vagabundean por Google. ¿Saben lo que es Google, no? Se escribe Google. Vagabundean por Google, vagabundean por YouTube, como el Gadareno, vagabundeando por los sepulcros.
por Google, por YouTube, buscando alguna revelación especial. A ver quién me impacta. No, este no me impacta, cambio. Veo 5 minutos de este, 5 del otro, hasta que alguno me impacta. Y entonces, vagabundeando, buscando alguna revelación especial, porque están huérfanos de visión. Están huérfanos de visión. Hoy están con la visión de uno, mañana están con la visión del otro, carecen de paternidad espiritual y por ende de visión proveniente de la revelación de la palabra de Dios. Y dice que este hombre se hería con piedras, dice, e hiriéndose con piedras. En las Biblias, las piedras son expresión de juicio y castigo. En definitiva, de condenación y destrucción por haber cometido un hecho grave. Las piedras, él se castigaba con piedras, es símbolo de autodestruirse por continuar atados a hechos del pasado. Estar esperando a ser apedreado por algo que Jesús ya perdonó es estar resignado a la muerte por hechos del pasado. Olvídate del pasado. Debemos aprender a escuchar las palabras de Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ni yo te condeno. Vete y ajusta tu vida a la Torá de Dios. Dice que al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Acuérdense que la lucha del creyente siempre se libra en el plano espiritual, siempre se libra en el plano espiritual. Por tanto, las derrotas o las victorias también se obtienen en ese nivel. Las victorias y las derrotas también se obtienen en el plano espiritual. Para tener victoria es necesario recibir una revelación en el plano espiritual. Para ver cuáles son nuestras armas espirituales. Acuérdense que en el plano espiritual, ¿se acuerdan cuando el rey de Siria preparaba el ataque y Eliseo iba, y el profeta Eliseo se lo iba al rey de Israel? ¿Dónde veía todo eso? En el plano espiritual. Léalo en el material de estudio, no tenemos tiempo para referenciarlos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado de él. Y les aviso, nosotros no estamos luchando contra una legión, estamos luchando contra varias legiones. Contra un ejército entero. No es una legión, es un ejército entero contra el que luchamos. Espiritual, de maldad. Por eso es importante que el siervo de Dios entienda que debe aprender a moverse en una íntima comunión con Dios. Debe aprender a tener tal cercanía que sea capaz de recibir una revelación de espíritu a espíritu, como Moisés. De cara a cara, dice la Biblia. Es espíritu a espíritu, como Moisés. Debemos comenzar a entrenarnos, a consultar a Dios, a esperar en Él, para que Él vaya delante de nosotros con el ejército del cielo. Debemos movernos cuando oigamos el ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Es lindo pasaje bíblico eso, no tengo tiempo de leerlo, pero debemos marchar. Cuando Dios hace marchar el ejército del cielo, nosotros debemos marchar. Eso está en 2 Samuel 5:17. Dice que le rogaba que no los mandase ir al abismo, que había un hato de muchos cerdos que apacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se despeñó y se ahogó. La verdad es como hijos de Dios terminaron haciendo cerdos. La verdad es el negocio antes del servicio a Dios. Cuando alguien se somete a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, sea la obediencia para justicia. En todo esto juega un papel importante las adicciones. Adicciones, cualquier atadura que
que reduce la voluntad del hombre. Hay adicciones a sustancias, la conocemos, tecnológicas, la conocemos, económicas, afectivas, egocéntricas, religiosas. No importa cuál sea la adicción, aunque sea religiosa, sigue siendo una adicción. No es la voluntad de Dios que estemos en el negocio de los cerdos. No es la voluntad de Dios que estemos desperdiciando nuestra vida en pensamientos y actos que nos retiran de la santidad y como consecuencia de su comunión. Es necesario estar en santidad. El hombre que fue librado de los demonios quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo, no, andá, volvé a tu casa y contá cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Decápolis, Decapolis, 10 ciudades. Entonces, usted en el libro tiene el nombre de las 10 ciudades. Gerasa en Jordania, etc. Fue predicando por 10 ciudades. Con un solo hombre que vio a Jesús y se postró a sus pies, dejándose liberar, Jesús recuperó para el reino de Dios a todas esas ciudades. 10 ciudades, con un solo hombre. Todo lo que los gaditas habían cedido al enemigo, Jesús lo recuperó para su Padre con un solo hombre. Pero no fue como el gadareno quería o como él había razonado. Fue según la visión del Señor. No es como tu sabiduría o tu lógica o tu estrategia lo indica. Tampoco es de acuerdo con tus propias conveniencias. Simplemente es conforme al plan de Dios y a sus instrucciones, de acuerdo con la visión que podrás recibir solamente por revelación de la palabra de Dios. Solamente por revelación de la palabra de Dios. Nos toca un capítulo más, así que vamos a ir al recreo. 2 o 3 minutos de recreo. Y vamos al capítulo que nos falta. Vamos a ocupar entonces los últimos 10 minutos de clase que nos quedan en este capítulo número 3, el camino, la verdad y la vida. 10 minutos nos quedan, 10 minutos vamos a ocupar en esta lección número 3. Vamos entonces directamente, camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Jesucristo dijo, dice el texto,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es muy interesante lo que dijo Jesús, porque las Escrituras son la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra de Dios, quiere decir que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios nos habla. Eso es la palabra, el medio por el cual Dios nos habla. Entonces, vamos a ver qué dice la Escritura acerca del camino, acerca de la verdad y acerca de la vida y de la forma de venir al Padre. 4 cosas. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y si la Escritura, las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Torá de Dios, es el medio por el cual, es la palabra de Dios, es el medio por el cual Dios nos habla, por eso es la palabra de Dios, el medio por el cual Dios nos habla, vamos a consultarle a Dios qué dice acerca del camino, la verdad, la vida y el medio para venir al Padre. Y vamos a llegar a la conclusión que el camino es la Torá. El camino es la Torá. Dice Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer, la Torá. Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yahweh. El camino, según la palabra del mismo Dios, es la Torá. La verdad es la Torá. La verdad, dijimos el camino, la verdad es la Torá. Dice Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. No podemos negar lo que está escrito en la palabra de Dios porque es el pensamiento de Dios verbalizado. El Salmo 119, 151, por tomar algunos. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. La Torá de Dios es la verdad. El versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios, la Torá de Dios, es la verdad. Juan 17, 17, la oración de Jesucristo antes de ir a la cruz. La oración de él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ya vimos que la Torá es el camino. Acabamos de ver que la Torá es la verdad. Vamos a ver que la vida es la Torá. Dice Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciéndolo el hombre vivirá en ellos, firmado yo, Yahweh. También vamos a ver en Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. La Torá es la vida y el bien. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida es la Torá. ¿Cómo se va al Padre? Al Padre se va, según su propia palabra, a través de la Torá. Mateo 5:17. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que se regresa al Padre a través de la Torá, haciendo teshuvá, regresando a la Torá. Dice Deuteronomio 18:18, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de Jesucristo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Todo lo que Jesucristo enseñó, indudablemente, estaba en la Torá de su padre, dada a Moisés. Entonces, ¿por qué Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? Por la sencilla razón de que Jesucristo es la Torá viviente. La Torá es Jesucristo. Es el verbo, es el logos. En hebreo, la Torá, hecha carne. Eso es Jesucristo, el verbo, el logos, la Torá hecha carne.
Por eso Él pudo decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy la Torá de mi Padre hecha carne, soy la palabra de mi Padre hecha carne. Por eso Juan 1.1 empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la Torá hecha carne. Viendo todo esto, podemos entender claramente que cuando Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad y la vida, se está refiriendo a que Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es esa palabra que viene de Dios, que nos enseña cómo vivir en este mundo. La palabra de Dios que incluye sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas, que cuando los obedecemos, no solamente recibimos bendición, sino que recibimos vida en abundancia. Cuando son obedecidas, producen vida y libertad, porque ya no seguimos nuestros propios caminos, ni andamos en sendas de mentira, sino todo lo contrario, vivimos conforme a la palabra de Dios. Contrariamente a lo que estamos diciendo, hacer lo que uno quiere es esclavitud del pecado. Camino, verdad y vida, camino al Padre, es la Torá. Lo contrario, desobedecer las instrucciones de Dios, es esclavitud del pecado, porque la verdadera libertad se encuentra cuando se obedecen las instrucciones de Dios. Dice, no, éramos esclavos de la ley. No éramos esclavos de la ley. La ley produce libertad, no produce esclavitud. La verdadera libertad se encuentra cuando se obedecen las instrucciones de Dios. Santiago 1.25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1.25. Santiago 2.12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios, las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, son lo que produce libertad. Sin embargo, los que no han nacido de nuevo a través de Cristo y continúan con su mente pecaminosa, no pueden someterse a las instrucciones de Dios, no pueden someterse a la Torá de Dios. Lo dice Romanos, capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torá de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Debemos entender que lo único que nos hace un pueblo santo, es decir, un pueblo apartado para Dios, es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Esta obediencia a Dios que ha cambiado nuestra vida es lo que nos hace diferentes. Lo único que te hace diferente no es que acá decís que crees en algo. Lo único que te hace diferente del resto de las personas es tu obediencia a las instrucciones de Dios, a la Torá de Dios. Lo central es que Jesucristo murió para reconciliarnos con el Padre. No hay duda, ¿no? Lo central es que Jesucristo murió para reconciliarnos con el Padre, para que entendamos, para que entremos en su reino. Para reconciliarnos con el Padre, para que entremos en su reino y podamos vivir en su voluntad expresada en su palabra, en su Torá. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice. Si guardamos sus mandamientos, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera Juan 2, del 3 al 6. Primera Juan 3, del 4 al 6, con esto termino la clase de hoy, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, la Torá de Dios. Pues el pecado es infracción a la Torá de Dios, a la ley.
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué es no pecar? Ajustarse a las instrucciones de Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca, todo aquel que se aparta de las instrucciones de Dios, no ha visto a Jesucristo ni le ha conocido. Gracias por haber estado en esta clase que ha sido muy intensa. Una clase de hoy muy intensa, con mucho contenido. Nos quedó mucho contenido que usted tendrá que leer en su material de estudio, principalmente en lo que se refiere al capítulo 2. Hay mucho contenido del capítulo 2 que quedó sin desarrollar. Léalo, escudriñe las escrituras, compare, vea diferentes versiones de la Biblia. Hay bastante material que quedó sin ver, pero la clase ha sido, creo que ha sido clara. Espero que le haya resultado de utilidad y que el Señor lo bendiga, lo guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que les dé paz, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ilumine su mente, su corazón y fortalezca su vida para vivir de acuerdo a lo que instruye la palabra de Dios. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima lección. Bendiciones.